A continuación seguiremos explicando el software de simulación de los aerogeneradores, el WindFarm Simulator. Como he explicado anteriormente, hay que entrar en el apartado de simuladores de aerogeneradores. En este vídeo explicaremos el simulador de aerogenerador con control mediante resistencia variable, resistencia del rotor del generador. Antes de continuar hay que saber que la principal razón para el desarrollo de este tipo de aerogeneradores es que hay una necesidad de soportar las ráfagas sin tener que aumentar el tamaño y la fuerza de la torre y los mecanismos de cambio de pitch, a diferencia del anterior de jaula de ardilla. En el caso de que el mecanismo de pitch no pueda variar tan rápido como cambia el viento, la parte que no pueda contrarrestar el pitch la absorberá siempre el tren de potencia, acelerando la velocidad. Para un generador de inducción, el típico de jaula de ardilla, esto no es posible. No puede girar mucho más que su velocidad de sincronismo. Así que en este caso se ha introducido un mecanismo que varía la resistencia del bobinado del rotor que permite funcionar con unos deslizamientos mayores, hasta un 15 o un 20% más. El mecanismo que sirve para contrarrestar el efecto de las ráfagas también se puede utilizar para cambiar la potencia deseada. Se puede obtener la misma potencia a diferentes velocidades o los deslizamientos, simplemente cambiando la resistencia total del rotor. Para ver este simulador, este aerogenerador, vamos a seguir el esquema parecido al anterior. Veremos primero las ventanas, los cuadros sinópticos, que algunos son distintos. Veremos los componentes del aerogenerador, los repasaremos porque son iguales. Veremos los parámetros operativos, el ángulo de las palas, la resistencia del rotor, que este va a ser distinta. Este apartado no estaba antes. Veremos la velocidad del viento, velocidad de giro de palas del generador y el último también que no estaba en el anterior, la potencia deseada. Y luego veremos una simulación de las operaciones de arranque y paro con distintos vientos por debajo del nominal y por encima, y cómo trabaja este aerogenerador las ráfagas. Una vez dentro del simulador, en este caso el simulador de un aerogenerador con control del rotor por resistencia variable, podemos ver que tenemos los cuadros sinópticos muy parecidos a los que teníamos en el aerogenerador de jaula de ardilla. Tenemos el terminal de control, el control terminal. Vemos que es muy similar, tenemos indicadores de las bombas de frenos, tiristor, el bypass, las fases, los giros izquierda-derecha de la góndola, velocidades de viento, esta parte es vientos y dirección del viento, esta parte es igual. Lo que es distinto es, tenemos un cuadro donde podemos seleccionar la potencia activa deseada, la máxima potencia que se desea del aerogenerador. Aquí podemos ver la potencia que se está generando, el factor de potencia que antes no lo teníamos y la potencia disipada por el circuito del rotor. Aquí también tenemos un cuadro que tenemos que activar, que es el gráfico de potencia versus deslizamiento. En este sinóptico se representa el punto de funcionamiento actual del aerogenerador con un punto amarillo, que ya lo veremos cuando esté funcionando, en relación con la potencia deseada, el eje vertical, y el deslizamiento, el eje horizontal. Entonces, la cuestión es que el sistema de la resistencia variable del rotor y el ángulo de pitch tratarán de mantener el punto de funcionamiento siempre dentro de esta curva roja, esta horizontal y esta inclinada verde. La línea que vemos aquí horizontal corresponde a la potencia máxima deseable y se puede editar, como hemos dicho, como vemos, de esta forma. La dejaremos como está. Tenemos el gráfico del wind nacelle o el viento de la nacelle. En este caso el aerogenerador se representa las palas en posición de bandera
en sentido contrario. Tenemos a menos 90 hacia abajo. Aquí podremos también activar las ráfagas, ya lo veremos más adelante, qué tipos de ráfagas son y cómo activarlas. Y también tenemos el sinóptico del drivetrain o el tren de potencia, que es exactamente igual que al de jaula de ardilla. Por último tendremos tendremos también el armario eléctrico que teníamos en jaula de ardilla. Y también tenemos tenemos que activar también los sinópticos para ver el registro. Estos son los 4 que tenemos activados como jaula de ardilla. Tendremos que activar los registradores para ver el panel predefinido. Podemos coger el primero, el general, es el más útil, con el que vamos a estar trabajando. Y aquí veremos, esto nos valdrá igual que el de jaula de ardilla para ver la evolución de las variables durante el tiempo. Para este tipo de aerogenerador tenemos los parámetros operativos similares como el ángulo de las palas, el pitch, que se podrá observar en los mismos cuadros sinópticos, tanto en el del tren de potencia como en el viento en la nacelle. El nuevo será la resistencia del rotor, que ya veremos en las prácticas que si la potencia del viento es inferior a la potencia deseada, la resistencia del rotor será la mínima y no actuará. Y veremos que hay un algoritmo para controlar la resistencia del rotor y el ángulo de pitch que van a actuar en paralelo, siendo el pitch mucho más lento. Para eso se creó la resistencia variable, para actuar más rápido. Tendremos los mismos parámetros de jaula de ardilla, de velocidad del viento, que podemos elegir, y podremos observar la velocidad de giro de las palas en los mismos cuadros sinópticos que veíamos el tren de potencia y el de registradores para ver la evolución durante el tiempo y la velocidad de giro del aerogenerador.